Es como si desde el día que nací hubiera soñado con ser algún día el mejor jugador de fútbol del mundo. Ni siquiera sé cuándo empezó esto. Mi primer quemador, ni siquiera recuerdo de dónde vino. Todo empezó cuando jugaba al fútbol con mis hermanos y gritaban así cada vez que marcaba un gol. Gol, papá de. Cuando era pequeño me costaba mucho decir Ronaldo. Lo que salió de mi boca fue algo más parecido a Darare. ¿Cómo explicar y describir el talento puro de un jugador de fútbol especial y con un talento natural? Muchas veces recurrimos a expresiones poéticas para explicar esto. Porque lo que queremos decir es una habilidad especial. Creemos que las palabras corrientes no son suficientes para describirlo. ¿Deberíamos decir el hombre de la muñeca de terciopelo? ¿O es el fútbol magia? ¿O tal vez artista? Mejor dejemos que Ronaldo lo explique él mismo. Porque en realidad definió muy bien su talento especial sin siquiera darse cuenta. Sinceramente, ni siquiera recuerdo el primer partido al que asistí con mi padre. Es extraño, pero lo más parecido a lo que puedo compararlo es a caminar. Sí, caminar. Sí, definitivamente hay un periodo en la vida de todos en el que no pueden o no pueden caminar. Pero nadie sabe qué es la vida sin él. Tampoco conozco una vida sin fútbol. Sí, Ronaldo está contando una historia diferente aquí. Pero llegaremos allí. Creo que lo más llamativo es que describe jugar al fútbol como si fuera tan natural y normal como caminar. No es cuestión de diligencia ni de pereza. No se trata de ser adicto a ganar o no. Lo cual te aseguro que tiene un poquito de todos. El punto es que exactamente lo que puede hacer con el fútbol es algo que le resulta natural. Hace que lo que hace parezca tan fácil, como su cuerpo se mueve con el balón al unísono. Tuvo muchos apodos a lo largo de su vida futbolística. Su primer apodo, como él mismo dice, es Dadado. Se le conocía como el número 9 en los juegos de gestión o de consola. Érase una vez el Ronaldo gordo, érase una vez el Ronaldo con dientes. Si me preguntas, el apodo que mejor le sienta es, por supuesto, Fenómeno. Pero para algunos, siempre seguiría siendo el verdadero Ronaldo, sin importar cuántos otros Ronaldos vinieran después de él. El debate sobre el mejor jugador de la historia es un debate relativo que varía de persona a persona. La razón por la que se menciona el fenómeno en esta discusión es que no pueden hacer tanto como lo hacen la derecha. Porque falta una parte importante de su decisión. Páginas importantes de dos de sus historias fueron rotas y perdidas. Por eso es un hombre del que nadie sabe exactamente dónde debe situarse en la historia del fútbol. A pesar de ello, por ejemplo, nunca ha ganado un campeonato. O hay quienes le consideran merecedor de este título, aunque no sea uno de los máximos goleadores de la historia del fútbol. Por supuesto, también hay quienes piensan que ver a Ronaldo y como el mejor es un romanticismo infundado. De hecho, él mismo siente curiosidad por saber la respuesta. ¿Podría haber sido el mejor de la historia si alguna vez se hubiera lesionado? Es imposible para nosotros saber esto. Sí, podría haber sido por una lesión. Pero incluso esta respuesta puede tener un contraargumento como entonces era una mesa de un lisiado. Pero al mismo tiempo, nos resulta imposible saberlo. ¿A quién puedas escribir arriba en los mejores rankings de la historia? ¿Cómo serían si les pasara lo que vivió Ronaldo? Es un poco inútil comparar jugadores que jugaron en diferentes épocas. Los grandes jugadores merecen este respeto no tanto por lo que han logrado, sino por el hecho de que han cerrado una era en este juego y la han abierto a otra. Y volviendo a nuestro tema, Ronaldo, para mí y mis compañeros, tiene un equivalente en el diccionario de fútbol. Si bien fue el mejor futbolista del mundo, desapareció por un tiempo. Triste, deprimente, extrañada, pero con su regreso. Verá, el hombre que decimos ha regresado, no solo con su regreso sino con lo que hizo después de su regreso. La introducción de Ronaldo en el fútbol europeo se produjo con su fichaje por PES Eindhoven en julio de 1994. Solo llevaba 2 años en Holanda. Jugó 54 partidos y marcó. Rápidamente demostró que era un jugador adelantado a su tiempo. El Barcelona, que pagó peso 15 millones de euros por él en el verano de 1996, fichó a Ronaldo. Jugó en el equipo catalán solo una temporada. Marcó 39 goles en 44 partidos. El 14 de mayo de 1997, marcó contra el Paris Saint-Germain en la final de la Recopa de Europa, entonces conocida como Peña Tugol, y también participó en el bando ganador de la primera gran final de la decisión. Esa temporada ganó el premio al jugador mundial del año otorgado por la FIFA. En julio del 97 fue traspasado por el gigante italiano Inter por 28 millones de euros. El excelente fútbol que jugó en la final de la Copa de la UEFA contra la Lazio al final de la temporada. Y dejó huella en la final, que ganaron 3-0, con el gol que marcó. Enigmó al jugador más joven en ganar el Balón de Oro en 1997. Ollas en el Mundial 98 disputado en Francia. Sería una de las bazas más importantes de la selección de Brasil. Todo gran jugador añade algo nuevo al juego. Hace que algo fluya de sí mismo. Lleva el juego un poco más allá. Si nunca lo has visto y miras la cantidad de goles que ha marcado. Si no entiendes por qué es considerado uno de los mejores. Aquí es exactamente donde te estás perdiendo. Para su época, Ronaldo era el mejor jugador del mundo junto con Zinedine Zidane. Estos dos se enfrentaron más tarde en el Real Madrid. Mira lo que dice sobre Zizón. De lejos, el mejor jugador con el que he jugado. A veces jugamos a la pelota con mi hijo en el jardín de mi casa. Ambos somos nuestros jugadores de fútbol favoritos. Mi hijo se está convirtiendo en Zidane. Tomé, solo lo ves en los partidos. Estoy con él desde los entrenamientos. Y puedo decir francamente que tengo muchas ganas de entrenar solo para ver qué hará con el día a día. Además, ni siquiera le gusta entrenar.
Pero cuando estoy con él, todos los días veo algo nuevo que no había visto antes. Cosas impresionantes, fascinantes, magníficas. En aquella época el fútbol tenía muy claro el rol, la posición y lo que tenía que hacer cada jugador. Eran los años en los que estaba claro. Los jugadores fueron supervisados y entrenados de acuerdo con estos requisitos. Los delanteros centros generalmente utilizan su fuerza física y sus habilidades aéreas para vencer a los defensores oponente, manteniéndolo ocupado durante todo el partido, corriendo constantemente de un lado a otro en el área de penalti. Se esperaba que cambiara el marcador cuando tuviera la oportunidad. El trabajo del delantero estaba en el área. La razón principal por la que Ronaldo es un jugador de fútbol tan singular es que tiene. Era imposible lanzarse debido a sus habilidades como pelota. Durante el partido, a veces se desplaza por el centro derecha, a veces abre las bandas. Aunque su tarea principal es marcar goles. No se sentiría cómodo hasta que tuviera suficiente contacto con él. Imagínese a los 22 jugadores de la derecha como oradores. El partido termina con uno abierto. Ronaldo es el hombre que tiene más que decir. Y por supuesto a decir lo que tengan que decir. No hay intención que no espere a que se le acerque un chocho. La mayor parte del tiempo va y toma el micrófono. Depende de ti detectarlo en un espacio estrecho o abierto. No había límite para lo que podía hacer con una pelota de baloncesto, gracias a su tremenda habilidad para regatear, que parece duplicar la velocidad del juego cuando logra ponerse en pie. Era un monstruo cañón cuyo cuerpo y bola se movían como uno solo. Era lo suficientemente rápido como para superar la velocidad de otros jugadores mientras corría sin balón con el balón en los pies. Es como cuando tocas la pelota, todo se detiene y todo se oscurece. Solo se encendería un foco brillante y Ronaldo lo publicaría. No queda nada, ni siquiera nadie, ni siquiera uno solo de los 21 jugadores restantes me será de utilidad. Todos empezarían a mirar a ese actor principal. También se incluyen los defensores del equipo rey. Porque la mayoría de las veces no tenían una respuesta para él. El pueblo brasileño no veía a un jugador tan completo y polivalente como el desde Pelé. La lucha contra los robados no tuvo resultados. Su penalti fue realmente letal, pero también lo pudo haber lanzado al portero desde 30 metros. Podía marcar goles con la cabeza, con un centro a la derecha o a la izquierda. Su primer control fue perfecto. Era como el dios del perfil de jugador ofensivo que vemos a menudo en el fútbol actual, capaz de hacerlo todo a un determinado nivel. La única diferencia era que estaba haciendo todo a la perfección. Llegaron hasta Finela en el Mundial 98 con la selección de Brasil. El día antes del partido final. Ese día, Ronaldo vivió una serie de acontecimientos que harían que su carrera empezara a ir cuesta abajo. En el hotel donde se hospedaba la selección brasileña, su compañero de habitación, Roberto Carlos, de repente salió corriendo de la habitación gritando de pánico. ¡Ayude! Ronaldo se está muriendo. Compañeros de equipo, personal médico y entrenadores llenaron la sala presas del pánico. Ronaldo tuvo un ataque similar a un ataque epiléptico que duró entre 30 y 40 segundos. Este era el peor escenario posible para un equipo que jugaría la final al día siguiente. El pánico y el miedo estaban en niveles increíbles. Ronaldo fue trasladado inmediatamente al hospital. Se sometió a una serie de pruebas neurológicas. Al mismo tiempo, se comprobó si había algún problema en su corazón. Pero todo parecía normal. Ronaldo pasó la noche y el día siguiente, el día en que se iba a jugar la final. Pasó un tiempo en la habitación del hospital hasta que murió. Los médicos tenían dificultades para diagnosticarlo. Su suposición más cercana fue que se trataba de un ataque asociado con la voz emocional. Y en esas condiciones le fue imposible jugar el partido final. La noticia llegó como un bombazo a la agenda, horas antes de que comenzara el partido. Ronaldo no estaría en el partido final. Los brasileños estaban produciendo teorías de conspiración de que sus mejores jugadores estaban siendo saboteados. Los franceses pensaron que Ronaldo jugaría y que era un farol. Pero un acontecimiento inesperado ocurrió una hora antes de que comenzara el partido. Ronaldo dijo que se sentía bien y quería jugar el partido. Lo que pasó quedó atrás y eso era lo importante. Los dos mejores jugadores en activo del mundo se iban a enfrentar en la final mundial de OCPA. El partido ha comenzado. Pero ni Ronaldo ni la selección brasileña parecieron poder superar el trauma que vivieron la noche anterior. Algunos de los jugadores dicen lo siguiente sobre el partido. Todos fuimos testigos de ese momento y tú tenías esta pregunta en mente. ¿Y si vuelve a pasar y esta vez en su mano derecha, y si pasa lo peor entonces qué hacemos? No pudimos superar ese momento y por eso no pudimos hacer nuestro trabajo. No podíamos concentrarnos en Saya. Mientras Ronaldo desaparecía entre la defensa francesa esa noche, Zidane crecía por la derecha. Se llevó la victoria francesa con 2 goles en el AT. El debate sobre el mejor jugador del mundo terminó aquella noche. Ronaldo dijo lo siguiente ante los micrófonos extendidos tras el partido. Lo que pasó quedó atrás. Por supuesto que lamento haber perdido. Me encantaría ganar otro mundo ocupa. Pero no hay ningún problema en las pruebas. Estoy bien de salud. Estoy seguro de que veré otra final mundial de Copa en el futuro. Sin embargo, lo que experimentó esa noche fue solo el comienzo. Disca patendon, o como se le conoce en medicina, patellar tendon. Tendón que conecta la rodilla con el TVA, hueso tibial, ubicado en la parte inferior de la pierna. Desgarro o rotura del tendón rotuliano. La rotura del LCA o ligamento cruzado, que suele ser una pesadilla para los deportistas, es incluso más difícil que lesionarse. Y se conoce como discapacidad posterior. Los avances que ha logrado la medicina hoy en el tratamiento de esta discapacidad. Deportistas después de un tratamiento entre 6 y 8 años. Permite el 100% de orinar. Esto significa un periodo de ablación de aproximadamente 180 a 240 días. Pero Ronaldo sufrió esta lesión hace unos 20 años. El fisioterapeuta de Oda Remke, Newton Petrone, dice esto sobre ella. Genéticamente, Ronaldo era un atleta como nunca antes había visto. Su estructura genética y sus moldes eran únicos.
En Intral le realizamos una serie de pruebas físicas. Vimos que podía correr 100 metros en 10,2 segundos. Esto fue algo increíble. Incluso la mejor puntuación de Usain Bolt es 958. Además, no lo hizo en línea recta. Ronaldo estaba cambiando de dirección tan rápido que nos dimos cuenta de que era una anomalía genética. Simplemente no fue rápido. También poseía una fuerza increíble y la coordinación de su cuerpo era perfecta. Esto se debía a que tenía una afección que llamamos displasia retroblayar. La conexión entre las válvulas del disco y la tibia era mucho más móvil de lo que debería haber sido. Y eso explica por qué es un jugador tan explosivo. Pero también lo hizo mucho más expuesto a las lesiones. Piense en Discapac como si estuviera bailando en fémur, y no se conoce ninguna cura para ello. Buran fue la suerte y la maldición de Aldon. Éramos conscientes de ello mucho antes de que se lesionara, incluso antes del Mundial de 1998. Pero no pudimos hacer nada. Estábamos monitoreando de cerca el estado de sus válvulas de disco llevándolo a pruebas frecuentes. Pero suponía un gran riesgo. Fecha 21 de noviembre de 1999. 1 partido de serie, contra Anderlecht. Puntuación 5-5. Un gol marcado. Ronaldo sintió un ligero dolor en la rodilla al intentar controlar el balón en el medio campo. A él no le importaba mucho, pero aún así abandonó el partido en el minuto 59 del partido. Su orden fue retirada después del partido. Había un desgarro en sus calzoncillos que cubría el disco. Este no era el peor de los casos, pero eso significaba que estaría alejado del fútbol durante unos meses. Fue operado por Sadicin. No pudo lanzar durante casi 6 meses, concentrándose únicamente en volver a fortalecer su rodilla. Entró como suplente en el partido de la final de la Copa de Italia contra la Lazio el 12 de abril de 2000. Quería continuar donde lo dejó y recordar el juego que era. Quizás todo lo que necesitaba era un gol. Después de 7 minutos, el penalti del oponente se cumplió justo delante del penalti. Mientras hacía sus movimientos característicos de stopover, los defensores contrarios lo seguían con ojos asustados. Pero en ese momento, Sadai sintió un dolor mucho mayor esta vez y cayó al suelo. Todos a la vista entendieron que algo andaba mal esta vez. Los jugadores de Raki inmediatamente lanzaron el balón y llamaron al personal médico al juego. Ronaldo gritaba de dolor. Compañeros, árbitros y personal médico todos sabían que algo grave había sucedido. Y esta vez él también se dio cuenta. No fue necesario esperar los resultados de la resonancia magnética para comprender esto. Esta vez, la válvula de disco y el tendón quedaron completamente cortados. Después de la segunda cirugía, Petroni dice que se hinchó hasta alcanzar el tamaño de una pelota de fútbol. Dice que le llevó 1 hora detener la hemorragia. Ronaldo nos rogaba que le diéramos morfina para aliviar su dolor. Estábamos apenas al comienzo del proceso de rehabilitación, y una noche me llamó y me preguntó: dime la verdad, quiero saberlo. ¿Podré volver a jugar al fútbol algún día? ¿Qué podría decir? Los médicos y la ciencia predijeron lo contrario. Pero en mi carrera nunca he visto una lesión tan terrible como la de N10. Ni un proceso de rehabilitación tan extraordinario como el del 10. Gracias a Dios experimenté esto. Comparo a Ronaldo con un fénix. Era un niño lo suficientemente fuerte como para resurgir de las cenizas incluso cuando todos pensaban lo contrario. Ni siquiera le importaba ser un jugador de fútbol de talla mundial como antes. Su único deseo era regresar. Ese era el punto de todos modos. De volver. Esta era la naturaleza común de todos sus seguidores en todo el mundo que lo admiraban personalmente. Nadie esperaba lo que pasaría ni en qué situación se encontraría cuando regresara. Lo único que importaba era que regresara. Ronaldo no solo se perdió el resto de esa temporada. También cerró por completo la temporada 2001. Pasaba entre 9 y 10 horas al día trabajando sin parar. Cuando la Granu se libera, son tiempos difíciles para él. La noticia en los medios de que su vida futbolística había terminado le hizo sentir aún más disculpas. Pero pase lo que pase, el fútbol, su única pasión en la vida, lo mantuvo adelante. No está claro si podrá regresar y cómo será después de su regreso. Nadie le decía nada claro. Todo lo que se dijo fue que la serie nunca volverá a ser la misma. Pero siguió trabajando. Hizo el regreso que había estado esperando en agosto de 2001. Pero era como un niño que volvía a aprender a caminar. Al proceso de recuperación le siguieron nuevas lesiones. No hubo ningún problema con la pero no pudo encontrar el ritmo del todo debido a pequeñas lesiones musculares. Su objetivo es volver al panorama futbolístico, donde fue el mejor del mundo hace 4 años y tuvo que retirarse tras un mundial. Iba a aparecer nuevamente en un mundial. Creo que no hace falta decir lo importante que es el fútbol, especialmente la selección brasileña, para los brasileños. Brasil no llegó al torneo en su mejor forma, con una ventaja del 13,00% sobre Argentina en las eliminatorias del Mundial ACBASA de 2002. Además, la recuperación de Ronaldo generó diferentes discusiones. Era obvio que no estaba en su antigua forma. Tenía sobrepeso debido a los suplementos de cortisona que tomaba. Parecía un gran riesgo incluir a un pionero tan lesionado en el equipo del torneo. Y la gente estaba dividida sobre este tema. Ronaldo fue incluido en la plantilla del torneo a pesar de que no jugó ninguno de los partidos de clasificación. Había llegado la oportunidad que estaba esperando. Me pregunto qué habría pasado si nunca hubiera resultado herido. Pero para ser honesto, no me importa. ¿Qué parte de mi abdomen estaba mejor, antes o después de la lesión? Eso se lo dejo a la gente que me mira porque traté de disfrutar cada momento. Eso es exactamente lo que sus fans están tratando de hacer. Pudimos ver tan poco que intentamos disfrutar cada momento. Sin embargo, el nivel que alcanzó en el Mundial de 2002 fue probablemente un nivel que nunca podría volver a alcanzar, como actor en Zeytunluba. Tenía tanta sed de fútbol, de marcar goles, de ganar, que parecía tener la comprensión necesaria para responder a quienes decían que para él se había acabado.
Verlo de nuevo y verlo en tan buena forma nuevamente me trajo emociones diferentes. Porque fue un fenómeno. Los fanáticos de todo el mundo han estado esperando el día en que regrese con tanto anhelo como él. Y soñó con el día en que diría estas frases. Mira, ha vuelto. Ronaldo trajo un mundial al pueblo brasileño con los 8 goles que anotó en 7 partidos en el Mundial de 2002. Y volvió a ganar el premio Ballon d'Or ese año. Tenía solo 26 años y continuó mostrando sus talentos únicos bajo la camiseta del Real Madrid durante el resto de su carrera. Quizás ya no era tan rápido ni tan explosivo como solía ser. Su estructura física ahora era mucho más propensa a engordar, pero aún así marcó más de 100 goles con la camiseta del Madrid. Ganó 2 veces el campeonato de la Liga. Mientras jugaba en el Milan en los últimos años de su carrera, su maldición genética no lo dejó en paz. Y esta vez Soldiscap se rompió la espiga y se mantuvo alejado de su derecha por mucho tiempo. Regresó a Brasil a los 33 años y jugó mucho para Corinthians probablemente. Incluso en su estado actual, con un peso de más de 100 kilos, logró marcar 20 goles en 30 partidos. Después de su última lesión importante, a los 35 años, se dio cuenta de que había llegado el momento. Su cuerpo ya devastado no le permitiría seguir jugando al fútbol. El fenómeno dice que mi última lesión me provocó el mayor dolor físico que jamás haya experimentado en mi vida. Ahora estoy harto de la cirugía y del dolor y del intenso proceso de tratamiento que sigue. Estoy harto. Entiendo que es el final del camino. Me di cuenta de que si salgo victorioso o derrotado de esta última guerra no cambiará mucho. Porque lo he hecho antes. Lo dejo ahora. Creo que las lesiones que sufrí me han convertido en un mejor jugador y una mejor persona. Me puso un ejemplo, no solo como atleta. Para todo aquel que quiera superar las dificultades. Como dijo Petronen, era un pájaro acá que resurgió de las cenizas. Una figura universal del fútbol que será recordada no solo por lo que hizo sino también por lo que no logró. Sinceramente, ni siquiera recuerdo el primer partido al que asistí con mi padre. Es extraño, pero lo más parecido a lo que puedo compararlo es a caminar. Sí, caminar. Por supuesto, hay un momento en la vida de todos en el que no podemos o no podemos caminar. Pero nadie sabe qué es la vida sin él. Tampoco conozco una vida sin fútbol. Por supuesto que haría cualquier cosa para volver. Lo que sea necesario. El Mundial de 2002 tuvo para mí un significado diferente al de los goles o la copa. Solo quería sentir ese sentimiento otra vez. Esa sensación solo la sentí cuando el balón llegó a mis pies cuando me movía hacia la derecha. Una de las cosas que me hace más feliz en mi vida es. Jugadores como Messi, Cristiano o Zlatan han dicho que yo incidía en sus partidos. Imagínese, yo era un niño pequeño que soñaba con ser como Zico algún día mientras jugaba fútbol en Brasil o en la calle. Y cuando yo crecía en Argentina, Portugal o Suecia, había gente que quería ser como yo. De ese sentimiento es de lo que estoy hablando. Ese sentimiento es lo que nos conecta entre nosotros. 어떻게